Hay algo que nadie te dijo cuando eras joven, algo que el mundo moderno hace todo lo posible por ocultarte. La persona que más te controla en tu vida no tiene nombre, no tiene rostro, no vive en ninguna otra parte. Esa persona eres tú mismo. O más exactamente, son tus emociones sin gobernar actuando en tu nombre, tomando decisiones que después lamentas, diciendo palabras que no puedes retirar, abandonando caminos que merecían ser recorridos. Durante siglos, los hombres buscaron el poder en los reinos, en las fortunas, en la fama. Pero los más sabios entre ellos descubrieron algo que ningún ejército podía conquistar, que el verdadero poder no se encuentra afuera, se construye adentro. Y ese poder tiene un nombre preciso: control emocional. En los próximos minutos no vas a escuchar consejos vacíos ni frases diseñadas para hacerte sentir bien durante 30 segundos. Lo que vas a encontrar aquí es algo distinto. Una forma de ver la vida que transforma profundamente cómo respondes a lo que te ocurre. Porque la diferencia entre una vida que se siente como una tormenta constante y una vida que se siente como tierra firme no está en lo que te sucede, está en lo que haces con lo que te sucede. Empecemos por donde todo comienza: el miedo. Existe una creencia profundamente arraigada en la cultura moderna que dice que el miedo es el enemigo, que hay que eliminarlo, superarlo, ignorarlo. Los libros de autoayuda lo tratan como un obstáculo. Las redes sociales lo disfrazan de debilidad. Pero los estoicos, esos filósofos de la antigua Roma que no vivieron en torres de marfil, sino en guerras, en exilios, en pérdidas reales, decían algo completamente diferente. Decían que el miedo no es el problema. El problema es la relación que tienes con él. Marco Aurelio, el hombre que gobernó el imperio más poderoso de su época, escribía por las noches en su diario privado, sin saber que esas palabras llegarían a nosotros casi 2000 años después. Y en esas páginas no encontramos a un hombre invencible. Encontramos a alguien que luchaba consigo mismo, que reconocía sus propios miedos, su impaciencia, su tendencia a la frustración. Y sin embargo, gobernaba. Sin embargo, decidía. Sin embargo, actuaba con mesura cuando el mundo a su alrededor exigía reacción inmediata. Eso no era ausencia de emoción, era dominio sobre ella. La primera gran confusión que debemos deshacer es esta: control emocional no significa no sentir, significa no ser arrastrado por lo que sientes. Hay una diferencia enorme, casi abismal, entre experimentar una emoción y ser gobernado por ella. El agua moja igualmente al hombre que sabe nadar y al que no sabe. La diferencia está en qué hace cada uno con esa agua. Piensa en la última vez que reaccionaste de una manera que después lamentaste. Quizás fue una discusión que escaló más allá de lo necesario. Quizás fue una decisión tomada desde la ansiedad, no desde la razón. Quizás fue el silencio que guardaste cuando debiste hablar, o las palabras que dijiste cuando debiste callar. En todos esos momentos había una emoción en el centro, y esa emoción tenía más autoridad sobre ti que tu propio criterio. Eso no es una falla moral, es simplemente lo que ocurre cuando el gobierno interior está vacío. Y aquí llegamos al primer gran giro que quiero que consideres seriamente. La ansiedad que sientes no viene del futuro, viene de tu relación con la incertidumbre. El futuro, en sí mismo, no existe todavía, no puede hacerte daño. Lo que sí existe, ahora mismo, es tu mente interpretando la posibilidad del dolor, construyendo escenarios, proyectando catástrofes, ensayando fracasos. Y en ese ensayo mental, tu cuerpo responde como si todo ya estuviera ocurriendo. La ansiedad no es una señal de que algo malo va a pasar, es una señal de que tu mente ha perdido el contacto con el presente. Epicteto, que nació esclavo y vivió como esclavo durante años, comprendió esto con una claridad que pocas personas libres han alcanzado. Decía que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros, y que todo el sufrimiento humano, sin excepción, nace de confundir las dos, de intentar controlar lo que no podemos controlar, de ignorar lo único que sí está completamente en nuestras manos: cómo respondemos. Ahora bien, si esto te parece simple, si parece evidente, te pido que te detengas un momento. Porque lo sencillo y lo fácil son cosas completamente distintas. Saber que deberías respirar antes de responder con ira es sencillo. Hacerlo en el momento exacto en que la ira llega, cuando tu pecho se tensa y tu mente se enciende, eso no es fácil. Requiere algo que la cultura actual casi no cultiva:
práctica deliberada del carácter. Y aquí voy a pausar un momento, porque si lo que estás escuchando te está haciendo pensar, si estás sintiendo que hay algo en esas palabras que resuena con algo que ya sabías, pero no habías nombrado así, entonces este canal fue creado exactamente para ti. Suscríbete si quieres seguir explorando estas ideas con calma y profundidad. Y si hay una emoción, una situación, un momento de tu vida sobre el que quieras reflexionar, déjalo en los comentarios. No como desahogo, sino como punto de partida para algo más interesante, una conversación real. Parte 2. Volvamos al núcleo de todo esto, porque hay algo que aún no hemos dicho y que cambia completamente la forma en que entendemos el control emocional. Ese algo es el dolor. Vivimos en una época que ha declarado una guerra silenciosa contra el malestar. Todo está diseñado para eliminar la incomodidad lo más rápido posible. El entretenimiento infinito, la gratificación inmediata, la posibilidad de escapar de cualquier pensamiento difícil con solo deslizar un dedo sobre una pantalla. Y sin embargo, el dolor no desaparece, solo cambia de forma. Se vuelve más sordo, más profundo, más difícil de nombrar. Se convierte en esa sensación vaga de vacío que muchas personas sienten sin saber exactamente por qué. Los estoicos no huían del dolor, lo estudiaban. Lo aceptaban como parte constitutiva de una vida humana plena. No porque fueran masoquistas, sino porque comprendían algo que la neurociencia moderna está comenzando a confirmar con evidencia: que la capacidad de tolerar la incomodidad es directamente proporcional a la capacidad de construir algo que valga la pena. Que la fuerza interior no se desarrolla en la comodidad, se desarrolla exactamente en el punto donde la comodidad termina. Aquí viene el segundo gran giro. El sufrimiento que evitas no desaparece, se acumula. Y aquello que no has sentido del todo, aquello que has anestesiado, bloqueado, distraído, vuelve. Siempre vuelve. Con intereses. No porque la vida sea cruel, sino porque tu psicología tiene una función fundamental que no puede ignorar: procesar la realidad. Y si no la procesas conscientemente, con presencia, con honestidad interior, ella encontrará otro camino. Generalmente más inconveniente, generalmente en el momento menos oportuno. Esto nos lleva a una de las ideas más transformadoras que jamás he encontrado en toda la historia del pensamiento. La libertad no es la ausencia de limitaciones. La libertad es la capacidad de elegir cómo relacionarte con las limitaciones que no puedes cambiar. Esa idea, pronunciada de distintas formas por Epicteto, por Marco Aurelio, por Séneca, por Viktor Frankl en el siglo XX desde dentro de un campo de concentración, contiene más sabiduría práctica que cualquier estrategia de productividad o técnica de éxito que hayas leído jamás. Frankl perdió todo: su familia, su hogar, sus manuscritos, su libertad física. Y sin embargo, escribió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y que en ese espacio reside nuestra libertad. Esa frase, escrita en las condiciones más extremas que un ser humano puede imaginar, no es filosofía abstracta. Es el resultado de haber descubierto, bajo presión absoluta, que hay algo en el interior humano que ninguna circunstancia externa puede tomar: la capacidad de decidir con qué actitud enfrentas lo que te ocurre. Y ahora pregúntate algo con honestidad. ¿Cuántas veces en el último mes has reaccionado desde ese espacio? ¿Cuántas veces has tenido la presencia suficiente para elegir tu respuesta en lugar de simplemente ejecutarla de manera automática? No se trata de ser perfecto. Se trata de ir agrandando ese espacio, segundo a segundo, decisión a decisión, hasta que tu vida deje de ser una serie de reacciones y empiece a ser una serie de elecciones. Hay un concepto en filosofía estoica que pocas veces se traduce bien al castellano moderno: la palabra griega progeiresis. Se refiere a la facultad de elección moral, a esa capacidad de dirigir la propia voluntad de manera deliberada. Es lo que Epicteto consideraba lo único verdaderamente nuestro. No el cuerpo, que envejece y enferma. No la reputación, que otros pueden manchar. No las posesiones, que pueden perderse. Solo la progeiresis. Solo esa capacidad interior de orientarse, de elegir, de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todo lo exterior conspira contra ello. ¿Qué significa esto en términos concretos, en la vida cotidiana, en la oficina, en la familia, en las relaciones? Significa que cuando alguien te dice algo que te hiere, tú tienes una fracción de segundo antes de que tu cuerpo reaccione, en la que puedes observar lo que está ocurriendo
en lugar de fusionarte con ello. No siempre lo lograrás. Nadie lo logra siempre. Pero cada vez que sí lo logras, cada vez que eres testigo de tu propia emoción en lugar de ser arrastrado por ella, estás ejerciendo el músculo más importante que un ser humano puede desarrollar. Y es un músculo, no un talento. Los talentos los tienes o no los tienes. Los músculos se construyen, con repetición, con conciencia, con la voluntad de volver una y otra vez después de cada caída. La persona que controla sus emociones no es la que nunca las siente con intensidad. Es la que ha practicado tanto el retorno a su propio centro que ya no necesita condiciones perfectas para mantenerse firme. Puede estar en medio de la tormenta y saber con una certeza tranquila que la tormenta no es ella. Existe una imagen que me parece profundamente justa para describir todo esto. El árbol en la tormenta. Las ramas se mueven, se agitan, se doblan. El árbol siente el viento. No hay rigidez, no hay negación de lo que ocurre, pero la raíz permanece. No porque ignore la tormenta, sino porque está plantada en algo más profundo que el viento. Esa raíz es lo que buscamos cuando hablamos de control emocional. No la insensibilidad, sino la profundidad. No la distancia de la vida, sino la capacidad de ser movido sin ser arrasado. Y así llegamos al final de este recorrido, pero no al final de la pregunta. Porque la pregunta que importa no es si entendiste lo que escuchaste aquí. La pregunta que importa es qué vas a hacer en las próximas horas, en el próximo momento difícil, en la próxima vez que sientas que algo en tu interior exige una reacción inmediata y automática. En ese momento, si recuerdas una sola cosa de todo lo que hemos explorado juntos, que sea esta. No eres lo que sientes. Eres quien decide qué hacer con lo que sientes. Ese es el poder más antiguo, más honesto y más duradero que un ser humano puede reclamar. No está en manos de nadie más. No puede serte arrebatado por ninguna circunstancia. Ya lo tienes. Solo hace falta que decidas ejercerlo.